Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a tener un invitado que me hace especial ilusión. Vamos a tener a Miquel Silvestre, que es uno de los culpables de que hoy en día anda en moto. Bueno, realmente Miquel Silvestre tiene poca presentación. Seguramente casi todos conocéis de sus aventuras, bien sea a través de televisión española, también su contenido en YouTube y sobre todo sus libros, que es en donde vamos a centrar hoy la entrevista fundamentalmente. Vamos a ver si conseguimos que acceda directamente a... Hemos enviado una invitación y esperemos contar ya en breve con Miquel. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué pasa, tío? Nada, aquí viendo esta historia que no lo he hecho nunca. No lo has hecho nunca. Bueno, para todo hay una primera vez, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la corona vida? Bien, bien, yo ya lo pasé, así que sin problemas, ya circulando libremente por ahí. Bueno, ya quedó más de lo duro, ¿no? Esperemos. No tuvimos demasiada. Mira qué buen libro ese. Te suena, ¿no? Bueno, entramos a machete. Venga, vamos a ello. La Vamos. vuelta al mundo en moto, ruta exploradores olvidados. Hay una cervecita, yo traje Coca-Cola. En fin, ¿qué Venga. tal? Bueno, va a hacer prácticamente 10 años que comenzaste esta ruta. Tengo entendido que fue en julio de 2011 en Madrid. ¿Por qué hemos tardado tanto en tener este libro? Bueno, el libro de la Vuelta al Mundo en moto es un texto muy largo, son más de 660 páginas y ha llevado un largo proceso de maduración. Entonces, cuando yo empecé la Vuelta al Mundo, esto fue en el año 2011, me llevé un año de viaje y fue el primer viaje que yo empecé a retransmitir en las redes sociales, ¿no? Yo ya había hecho entonces bastantes viajes, había cruzado África, había escrito un libro de 1 millón de piedras, había hecho el viaje por Asia Central, en fin, o sea, tenía bastante experiencia como viajero y escritor, pero lo que no había hecho nunca era filmar vídeos y contarlo en las redes sociales. Entonces ahí fue cuando, digamos, me presenté en sociedad. Y entonces Ujú. cuando yo terminé el viaje, que lo conté online a través de un blog y lo conté en YouTube, y esos vídeos fueron los que después vieron en televisión española y de ahí surgió la posibilidad de hacer la serie de Era un nómada, pues cuando yo terminé el viaje tenía un texto largo que había sido el sustento del blog que había llevado y tenía la posibilidad de publicarlo directamente como estaba y eso hubiera tenido, pues bueno, hubiera sido un libro hace ya 10 años, ¿no? Como, pues como tengo otros 7 libros de viajes, ¿no? Sin embargo, decidí que no lo iba a hacer así, que iba a guardar ese texto, primero iba a encontrar la oportunidad de publicarlo bien, después quería revisarlo a fondo, quería que el libro no tuviera incorrecciones y después tenía que resumir algunas de las cosas que había en el libro, porque claro, el libro era mucho más amplio, ¿no? Mucho más largo, ¿no? Pero no se puede publicar un libro de 800 páginas. O sea, 60 es un tocho, ¿no? O sea, y está más o menos en la extensión que tiene uno de los libros de viajes que a mí más me ha gustado, que es El camino más largo, no, El camino más corto de Manu Leguineche, ¿no? Que es la vuelta al mundo que él dio en los años 60 en coche. Ujú. Entonces, el libro ha sufrido varias redacciones, lo he revisado varias veces, he ido ajustando mi propia evolución personal porque el viaje no se terminó cuando yo volví, sino el viaje este ha tenido frutos posteriores, ¿no? Porque ha sido toda la evolución posterior como consecuencia de este viaje, ¿no? El haber hecho la vuelta al mundo, Ruta Exploradores Olvidados, pues me hizo conocido en el mundillo de los viajes, en el mundo online y después me llevó a dirigir mis propios programas en televisión. Y después estuve a la búsqueda de editorial. En principio este libro lo Ujú. iba
haber publicado Plaza y Janés, como publicó Diario de un Nómada por Sudamérica y Operación Ararat, pero resulta que a estas alturas de mi carrera, pues mi propia editorial, que es Silver Rider Productions, que es mi productora, pues ya tiene un montón de libros publicados, tengo ya experiencia como editor y vendo muchos libros. Entonces, al final, si tú publicas con una editorial, pues el porcentaje de derechos de autor es del 10% y si publico yo mi propio libro, pues el porcentaje es mucho más alto. Entonces, yo ahora estoy, después de haber estado durante muchos años publicando con editoriales comerciales, publico yo ahora mis propios libros porque tengo muchos lectores. Entonces, me sale a cuenta, joder, porque es un trabajo enorme y entonces, pues el autor necesita ver, o sea, el resultado de su trabajo, ¿no? Que lleven distribuidores, ni editores, ni los libreros. Así que, bueno, pues en el libro ahora mismo llevamos 1000 ejemplares vendidos en menos de un mes, ¿sabes? Que es, además, prácticamente. sí, sí, es un éxito porque es un libro caro, son 30 euros, es un libro de 660 páginas y ya hay mucha gente que se lo ha leído completo, ¿no? Yo estoy muy contento con el libro, creo que es uno de mis mejores libros, al nivel que puede tener Un millón de piedras a la emoción del nómada. Y bueno, esa es un poco la razón de por qué ha tardado tanto tiempo en publicarse. También es cierto que si yo hubiera publicado el libro según terminé el viaje, me conocía muchísima menos gente. Ahora más gente que el libro va a tener mucho más recorrido. Mucho más repercusión, claro que sí. Mira, yo quisiera hacerte una pregunta acerca del propio libro en sí. Bueno, de todos he sabido que vas siguiendo la ruta de, como su propio título indica, de exploradores españoles olvidados. Pues Pedro Páez, por ejemplo, Magallanes, Cano. Si tuvieses que identificarte con uno, porque cada uno tiene sus propias peculiaridades, ¿con quién te sentirías más identificado de estos exploradores olvidados? Bueno, de los exploradores olvidados, con el que me siento más identificado no está en este libro, que sería, por una parte, Francisco de Cuéllar, que es el protagonista de mi libro La fuga del náufrago, que después se publica en Europa Nómada, que es un capitán de la Armada Invencible que naufraga en Irlanda y que fue mi primer explorador al que yo descubrí en el año 2008 cuando empecé a viajar en moto, que me fui a Irlanda y entonces encontré esa historia y entonces comprendí que viajar en moto por el mundo y además seguir la huella de un explorador poco conocido de España, porque entonces de Francisco de Cuéllar no lo conocía nadie y que el tío era fabuloso, que había pasado 7 meses en Irlanda huyendo de los ingleses y contando una peripecia llena de humor y de aventuras, una novela de aventuras, pues que era un filón literario, es decir, que yo podía vivir mi propia experiencia personal de viaje en moto y al mismo tiempo llegar a un público generalista hablándole de algo que a mí me parecía muy interesante, que era la historia poco conocida española, porque de los exploradores que han estado por todo el mundo, que no nos han contado, o que nos han contado muy mal, ¿no? Sí, en entonces, los libros de historia, ¿no? Pues me siento más identificado porque me lleva acompañando muchos años, porque ya lo considero un amigo, ¿no? Ha sido mucho tiempo el primero, he escrito sobre él un libro, hice un documental, entonces para mí es casi un amigo al que conozco bien, ¿no? Y después, quizás el siguiente explorador más cercano a mí, al que yo más admiro, sea Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico, que está narrado su epopeya en el Diario Nómada y en Nómada en Sudamérica, porque es un tío como nosotros. Es un tío ya de la modernidad que es perfectamente consciente de la trascendencia que tiene el descubrimiento del Pacífico y que se monta en una escenita, ¿no? El tío dice a sus hombres que se paren en la orilla porque él quiere tomar posesión del Mar del Sur, él solo con el estandarte y la espada y que los demás vean cómo él lo hace porque quiere ser consciente de cuál va a ser el legado que va a dejar a la historia, cómo lo verán en la historia. Y entonces a mí eso me parece de una vanidad tan grande que me parece tierna, ¿no? Entonces era tanto postureo, ¿no? Que pues joder, siento, si hubiera tenido Instagram, vas teniendo... Casi te escribió el final de la serie, ¿no? Vasco, con esa acción, ¿no? El solo entrando en el Pacífico. Perseguí yo ese final, ¿no? Y porque, bueno, las cosas suceden, pero uno también tiene un poco la idea de lo que quiere contar. Entonces, sí, Vasco de Balboa, yo creo que fue un gran final para la primera temporada de Diario Nómada, que entonces no sabía ni siquiera si se iba a... Bueno, yo lo comentaba ahora en la introducción, yo realmente te conocí a través de Diario de un Nómada en la 2, luego evidentemente me interesé más, he leído, pues, creo que todos tus libros, tengo que reconocer que lo llevo a la mitad. He leído la entrevista porque eres lector de mis libros. Pues muchas gracias. Yo la verdad es que no soy muy dado
Ya, como yo siempre digo, para mis lectores lo que haga falta. Entonces tú me escribiste, me planteaste esto y rápidamente te dije que sí. Pues la verdad se agradece porque no me esperaba un sí, si te digo la verdad, porque no tiene gran repercusión estas cosas, aunque bueno, hay 102 personas viéndonos en este. Bueno, pues ahí estamos. Pero lo hago no por la repercusión que tenga, sino porque tú eres un lector. Entonces, como eres un lector de mis libros, yo te considero una persona que me conoce bien, que eres un amiguete, y entonces a ti sí te concedo una entrevista y a muchas otras personas no se las concedo, ¿no? Porque a estas horas son las 10 de la noche, mis niños están acostados, yo tengo ganas de beber mis cervezas tranquilamente, pero bueno, Ya, como hablar de cosas, digamos, sustanciales, ¿no? Pues entonces sí, hablamos. está. Muy agradecido, la verdad. Me gustaría, bueno, tu parte como registrador de la propiedad ni la voy a tocar porque está más que tocada en 100.000 entrevistas, no voy a descubrir nada nuevo. Me Aquí hay gustaría, se puede conseguir el libro. El libro es muy fácil de conseguir. Lo mejor es entrar en miquelsilvestre.com y ahí viene la forma de conseguirlo. O bien directamente a mí si vives en España y si no, a través del distribuidor para América, porque también se envía a toda América. O sea que eso no hay problema. pues, haced los pedidos pronto, que se va a acabar ya la primera edición, tengo entendido, La ¿no? primera edición se acabará pronto y un ejemplar de la primera edición será un ejemplar de colección, porque yo creo que este libro, está mal que lo diga yo, pero creo que se va a convertir en un clásico de la literatura de viajes. Al nivel de 1.000.000 de piedras. Pues no lo sé, no lo sé, porque Un Millón de Piedras tiene la virtud de ser el primero. Yo entonces cuando escribí Un Millón de Piedras no me conocía absolutamente nadie y no sabía que nadie se iba a interesar por mis historias de viajes en moto y me sorprendió enormemente porque yo, a eso sí que fue por el boca a oreja, ¿no? O sea, porque nadie, yo no estaba en el mundo de las redes sociales y además estamos hablando de que se publicó en el año 2009. En el año 2009 muy poco en España sobre viajes en moto, la cultura overland, todo eso se ha desarrollado con posterioridad. Ya. Bueno, yo, bajo mi punto de vista, bueno, 1.000.000 de piedras reúne varios factores, ¿no? Pues, al fin y al cabo, no dejabas de ser un neófito en esto de los grandes viajes en moto, eras un novato, pues, como Ya. yo hoy en día, ¿no? Luego reúne también una gran caída en Sudáfrica, reúne alguna enfermedad. Me gustaría preguntarte si crees que este ha sido quizá el viaje más duro que has hecho en motocicleta. No, yo creo que el viaje más duro pudo ser el de la emoción del nómada, el viaje por Asia Central. Lo que sí es cierto es que el viaje por África, en el momento en que yo tengo el accidente, ahí es un punto de inflexión, ¿no? Digamos, es un punto claro en el cual de no retorno, ¿no? Tengo dos puntos en mi trayectoria inicial, cuando yo viajaba en solitario y ni siquiera filmaba en vídeo y ni siquiera tenía redes sociales, hay dos momentos en los cuales tomo decisiones trascendentales, ¿no? Uno es en África, cuando tengo el accidente en Sudáfrica y entonces pues me fracturo un tobillo y me hago heridas y tal. Y entonces ahí el seguro se ofrece a repatriarme. Hubiera sido lo más lógico, ¿no? Porque, oye, ya he recorrido bastante de África. Si tengo un accidente, lo más lógico es, bueno, pues dejar la moto donde está, la había amortizado, me vuelvo para España. Y sin embargo, y seguirme Ventura, ¿no? Yo creo que esa decisión que tomé en ese momento, que me permitió después continuar la historia de Un Millón de Piedras. Un Millón de Piedras comienza con mi accidente. Sin ese accidente, el libro no sería el mismo. Pues esa decisión que yo tomé y completar el viaje me llenó de confianza, ¿no? Una confianza que después se ha ido prolongando en el tiempo, porque yo creo que una de las cosas más importantes que tienen todos los viajeros overland, ¿no? Todos los viajeros que salimos por ahí, no es un gran valor, ¿no? Sino es una gran autoconfianza, porque claro, cuando tú sales y resuelves tus problemas por ti mismo, y porque un viaje significa simplemente la resolución de dificultades. Son dificultades cotidianas, desde llenar el depósito en un idioma que no conoces hasta conseguir comida o reparar una avería o sobrevivir a un accidente. Entonces, todas esas dificultades que tú vas superando te enseñan que tú eres capaz de mucho más de lo que inicialmente pensabas, ¿no? De que entonces puedes resolver tus problemas por ti mismo en una cultura, en un idioma diferente. Y eso te llena de confianza. Entonces, esa decisión de seguir el viaje a pesar del accidente, pues supuso un hito, ¿no? Porque si yo hubiera vuelto, probablemente no sería el Miquel Silvestre, no hubiera seguido, ¿no? No, porque es muy peligroso,
me vuelvo a mi casa y tal. Por eso fue en el año 2009. Y otro de los momentos trascendentales fue durante mi viaje por Asia Central, cuando yo entonces era completamente inexperto, no sabía ni siquiera que hacían falta visados, pues me presenté en la frontera entre Rusia y Kazajistán, y entonces en Kazajistán no me dejaron entrar porque no tenía visado, y me devolvieron a Rusia, y en Rusia no me querían dejar entrar porque mi visado ya había expirado, ¿no? En ese momento era ilegal en Rusia. Conseguí un visado de tránsito para permanecer en Rusia y poder salir de Rusia, y lo lógico hubiera sido salir de Rusia hacia Europa. Sin embargo, conseguí a la vez también el visado de Kazajistán. Y entonces yo en un momento dado pensé, ¿qué coño hago, no? Y entonces yo sabía que si miraba hacia Kazajistán, después tendría que volver de alguna forma, pero consiguiendo los visados de Uzbekistán, otra vez de Kazajistán, otra vez de Rusia. Aquello era una locura. Una complicación burocrática enorme, porque conseguir el visado de Kazajistán y el visado de Rusia me llevó varios días, ¿no? De colas, de papeleos y tal. Sin embargo, decidí seguir hacia Kazajistán, decidí seguir hacia Asia Central. En ese momento tomé también la decisión correcta, porque a pesar de que lo lógico hubiera sido, no, ya has llegado hasta la frontera con Kazajistán, no tienes visado, vuélvete para casa, ¿no? Que ya has tenido bastante aventura. Sin embargo, el decidir meterme por mis ganas de conocer más, eso yo creo que fue otra de esas decisiones en un momento cumbre, en un momento clave, que era todavía yo muy inexperto, y a partir de ese momento el conseguir mis visados en un universo donde solo se habla en ruso y tal, pues eso me llenó también de confianza, y yo creo que a raíz de ahí es cuando tomo la decisión de convertirme en viajero profesional, de seguir viajando cueste lo que cueste. Además, para ti, la emoción del nómada, bueno, lo cuentas en la edición, en el libro La emoción del nómada, ha supuesto una conversión al cristianismo en Uzbekistán, que hizo que posteriormente te dirigieses a Tierra Santa. ¿Cómo cambió tu vida en ese aspecto? Bueno, eso es bastante complejo, ¿no? O sea, no es que me convirtiera, yo digamos que dejé de creer, ¿no? A mí me educaron yo tengo 53 años, me educaron en un colegio de curas, en mi familia no eran particularmente religiosos, simplemente la normal entonces era educarse en un colegio de curas, y los curas pues te enseñan la religión, y también en aquella época nos soltaban hostias, ¿no? O sea, cosas, claro. Y entonces, bueno, pues tú te educas en la religión católica, y sencillamente cuando te vas haciendo mayor, pues tú vas dejando de creer, porque el racionalismo te induce a eso. Y el ambiente general de la sociedad te induce a no creer, ¿no? Porque, bueno, primero porque estás muy ocupado en otras cosas, después porque dices, bueno, estos son supercherías, supersticiones y tal, ¿no? Entonces no crees. A medida que yo empecé a viajar y sobreviví a accidentes, sobreviví a faltas de visados y sobreviví a mi propia inexperiencia y mi propia ineptitud, porque yo he sido siempre un viajero muy inepto, muy inexperto, como aventurero un auténtico desastre, pues a pesar de mis propias deficiencias como aventurero, conseguía sobrevivir porque daba la impresión de que alguien velaba por mí, ¿no? Entonces llega un momento en que velan tanto por ti que no te queda más narices que reconocer que existe algo, ¿no? Una especie de energía, algo, una trascendencia superior que vela no solamente por mí, sino por la gente en general, por el mundo, porque en el mundo suceden muchos menos accidentes de los que podrían suceder, porque nos podríamos estar matando continuamente, porque poner en marcha vehículos es una de las cosas más peligrosas que hay. Sin embargo, hay pocos accidentes para la cantidad de posibilidades de catástrofes que existen, ¿no? Entonces, y además, el recibir tanta belleza a través de los ojos, ¿no? Ver la mugre de la suciedad, la basura, pero al mismo tiempo ver esa inmensidad, la bondad de la gente, ¿no? En esos países, ¿no? Esa pureza, eso todo va preparando la sensibilidad del viajero, ¿no? Para la conversión trascendente. Y cuando yo estaba en ese universo exsoviético, donde más en Uzbekistán, después de haber hecho Kazajstán, son musulmanes, y encima el idioma está escrito en cirílico, no entiendes nada. Cuando todo tu organismo está sumido en un universo en el cual no entiende nada, pero al mismo tiempo se siente protegido, misteriosamente, de repente yo llegué a la catedral de Tashkent, a una catedral católica, y la presencia de esos símbolos religiosos, que eran los que yo había vivido en mi infancia, me ofrecieron un universo reconocible. Yo todos esos signos, conoces el significado de la cruz, conoces el significado del corazón, sabes lo que es un altar, sabes lo que, o sea, conoces lo que significa una iglesia católica. Y encontré una iglesia católica en el culo del mundo, en Asia Central, donde todos son
y donde además el socialismo soviético ha hecho una laminación de los sentimientos religiosos, pues supuso una conmoción enorme. Y entonces yo no tuve más remedio en ese momento que reconocer la existencia de una trascendencia, de algo, ¿no? Y lo que ocurre es que yo podría hacerme budista, porque el Dios católico no tiene por qué ser el mejor Dios, no tiene por qué ser la respuesta uniforme, unitaria, ¿no? Lo que sí es cierto es que como la religión no es más que un idioma, un lenguaje para explicarnos y explicar a los demás una realidad trascendente, espiritual, pues entonces, ¿para qué utilizar otro idioma distinto que el que me han enseñado? Entonces, por eso yo me reconozco como cristiano y digo que recupero la fe, cuando en realidad yo soy un cristiano pues bastante iconoclasta y bastante poco ortodoxo, ¿no? Pero forma de explicarlo, ¿no? Si yo te digo, recuperé la fe, tú lo entiendes perfectamente. Si yo te digo, no, es que yo vi la trascendencia, que en el mundo hay que podrían ser los cristianos, ¿sabes? Es mucho más sencillo, lo vas a entender mucho mejor si te digo sencillamente que yo recuperé la fe y empecé a creer de nuevo en Dios. Bueno, a ver, yo tendré que recuperarla algún día, porque de momento no. Es una verdad absolutamente personal e intransferible. Yo no pretendo convencer nunca a nadie. Y además, en el libro, yo cuento, en La emoción del nómada, cómo este descubrimiento de la fe a mí me complica enormemente la vida, porque de repente no sé muy bien cómo explicarme la situación, ¿no? O sea, si yo ya tengo a los 40 años mis respuestas agnósticas ante la existencia, el temor a la muerte es como consecuencia de nuestro instinto de supervivencia, pero el temor a la muerte desaparece en cuanto te mueres porque dejas de pensar, pues ya no hay por qué tener temor a la muerte. El temor a la muerte no es que una reacción biológica, ¿no? Ante un organismo que se resiste a desaparecer. Pero ese organismo, en cuanto desaparece, ya deja de tener temor a la muerte. Para mí es mucho más fácil pensar en la finitud de la vida y en la existencia que pensar en la eternidad. Dios mío, la eternidad, eso se me va de la cabeza. En el viaje coincidí con un peregrino, viajé con él justo a Tierra Santa, era un chico holandés, protestante, y entonces teníamos discusiones teológicas mientras nos tomábamos las cervezas allí en Siria y en Jordania. Y entonces él me dijo una cosa que para mí fue clave, ¿no? Y es que no se trata de comprender, sino de aceptar. Entonces, ese es el misterio, es decir, es una postura aparentemente mucho más sencilla, no comprender, sino aceptar, pero en el fondo aceptar es mucho más difícil, porque aceptar significa aceptar lo que venga y aceptar la situación cuando no la entiendes, porque yo no entiendo por qué a mí en un momento dado se me protegía y luego ves tanta miseria en el mundo. Básicamente tú no entiendes la desigualdad, no entiendes por qué tú vives en este universo y en este hemisferio hiperprotegido, opulento y tal, y el 90 o el 80% de la población vive por debajo de lo que nosotros consideramos pobreza, ¿no? Bueno, Asia Central realmente es una zona geográfica que tú sientes especial predilección porque has vuelto a posteriori y lo cuentas en un viaje a Samarcanda, donde vas siguiendo los pasos de Ruiz González de Clavijo. Bueno, ahí narras muy bien las sociedades de la zona, ¿no? La realidad geopolítica de cada uno de esos países. Ya no solo en este libro. ¿Qué país de los que has visitado te ha parecido más hilarante, más surrealista? Yo sé que Albania puede ser uno de ellos, pero cuéntanos tú. Bueno, Albania, por ejemplo, es un país surrealista. De hecho, yo lo he titulado varias veces como el surrealismo de Albania. Pero también Uzbekistán, Tayikistán. Sí, son países surrealistas, ¿no? Surrealistas para lo que nosotros entendemos como la realidad normal, ¿no? Pero son países que hay que yo recomiendo conocer y que yo hablo bien siempre de ellos en los libros, ¿no? Los describo como sociedades muy anárquicas, caóticas incluso, pero son sociedades muy francas, son sociedades de gente muy hospitalaria, de gente, digamos, muy decente, ¿no? Aquí estamos como absolutamente corrompidos y allí es mucho más difícil, ¿no? Encontrarse gente tan corrompida. Entonces, son sociedades donde yo me encuentro muy cómodo porque básicamente respetando un mínimo que es el respeto a la propiedad privada y el respeto a la vida humana, porque aquí cuando nosotros pensamos muchas veces que no hay valor, no se reconoce valor a la vida, es mentira. Claro, la gente tiene mucho respeto por la vida y además la gente se ayuda mutuamente, pues son países donde puedes hacer lo que quieras. Y a mí la sensación de poder hacer todavía lo que me da la gana
es sumamente agradecida. O sea, a mí me encanta viajar por esos países porque puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, es algo que realmente me apasiona. Yo tengo descrito, por ejemplo, en La emoción del nómada, una escena en la que yo estoy en Kazajistán, en una ciudad que se llama Turquestán, y regreso, después de haber cenado, regreso así bastante un poco bebido a mi albergue, y eran como las 2 de la mañana. Y Kazajistán es un país donde es toda una puta anarquía, ¿no? Y me crucé con una mujer que andaba sola a las 2 de la mañana por una plaza desierta. La mujer ni me miró, no tenía miedo. O sea, caminaba tranquilamente a su casa a las 2 de la mañana porque estabas convencida de que nadie le iba a hacer nada. A eso aquí es mucho más difícil de encontrar. Son sociedades donde la criminalidad es baja, que nosotros consideramos llenas de mafiosos porque vemos demasiado la televisión, pero son sociedades donde el respeto por la vida humana y donde el respeto por la propiedad privada no se suele robar, pues es mucho más aquí, ¿no? Entonces, a mí esa escena de ver a aquella mujer caminando sola por la noche, cruzándose con un desconocido a las 2 de la mañana y no tener el más mínimo atisbo de desconfianza, me llamó mucho la atención. Lo escribí en el libro, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Ujú. Bueno, comentabas antes que has viajado por Siria, has viajado por Irak, realmente has viajado por países en los que hoy, fuera coronavirus aparte, sería bastante complicado por su situación, ¿no? ¿Hay algún país que te quede pena de no haber ido o que tengas en mente y digas, tengo que ir allí? Bueno, hay muchos países a los que no he ido. En Australia no he ido, Nueva Zelanda no he ido. Bielorrusia es el único que me queda por ir en Europa. Pero como consecuencia de los sucesos de Oriente Medio, no me queda ningún país por ir porque he estado en todos. Lo que me jode es no poder volver a Siria, por ejemplo, que era uno de los mejores países que yo he conocido. O sea, es un país árabe, pero fabuloso, de una gran hospitalidad a la gente, un país espectacular, con unos yacimientos arqueológicos, una cosa realmente conmovedora, ¿no? Las ruinas de Palmira, Damasco, o sea, estas cosas, la ciudadela de Alepo, todas estas cosas yo las he podido ver y percibir directamente con los sentidos completamente abiertos del viajero en moto, ¿no? Porque claro, llegar allí viajando en moto después de una larga kilometrada hace que tus sentidos estén completamente abiertos, ¿no? Tus poros están abiertos porque te vas preparando durante el camino. No es lo mismo que coger un avión y aterrizar allí, que pasas del frío de Europa al calor de Oriente Medio en 12 horas, que ir viendo poco a poco cómo cambian los paisajes, cómo cambia la gente, cómo cambian los edificios, la cultura. Entonces, todo eso te va preparando, ¿no? Te va moldeando, ¿no? Tú vas transformándote y tú vas experimentando los cambios sociales, culturales y geográficos según vas acercándote a tu destino. Entonces, yo cuando llegué a Siria la primera vez, fui a ver como peregrino a Tierra Santa, pues, joder, yo que pensaba de Siria, ¿no? Que era el eje del mal, ¿no? Que serían todos malos, terroristas y tal, ¿no? Y claro, la gente era súper amable. Y además una cosa que a mí me pasaba era que yo iba con mi moto, una BMW como la mía, no es frecuente por allí, y entonces la gente se te acercaba, te saludaban, tal, ¿no? De hecho, a veces se acercaban en el coche simplemente para filmar la moto y etc. Entonces a mí me preguntaban si era americano. ¡Amerikansky! Y tal. Y decía, no, español, ¿no? Ya ellos me saludaban cordialmente pensando que yo podía ser estadounidense, que es el gran enemigo de Siria. Pero cuando decía que era español, o sea, las explosiones de júbilo eran espectaculares. Como español he sido extremadamente bien recibido en gran parte bueno, en casi todos los países árabes, ¿no? Porque ellos tienen el rollo de Al-Ándalus y tal, pero no con la visión sesgada y neocolonialista del ISIS, ¿no? Sino como si fuéramos primos, ¿no? Ellos piensan que algún tipo de relación cultural mantenemos y entonces, pues, ser español ha hecho que me sintiera bien recibido en los países árabes. Sí, sí. Vamos a dar un poco un salto, porque si no nos vamos a ir del tiempo, podríamos estar toda la noche aquí hablando de estas cosas y yo encantado, ¿eh? Pero bueno. Tengo aquí la segunda cerveza, venga.
Bien, bien. Vamos a hablar ya de Diario de un Nómada en Sudamérica, que como te decía es donde me enganché yo. Yo me enganché en la serie, posteriormente me leí el libro, pero antes me leí Un millón de piedras, fui un poco progresivamente, ¿no? En el libro de Diario de un Nómada en Sudamérica cuentas un poco qué hay más allá de un programa de televisión, cómo son las relaciones, cómo son los viajes, profundizas también en los personajes. Recientemente he visto un vídeo tuyo en YouTube en el que también representas un poco cómo grabáis los programas. ¿No te has planteado profundizar en ese aspecto? Grabar un poco en la producción del programa. Ya no digo para un programa de televisión, sino para otro tipo de formato. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros cuando grabamos el programa, como un programa de televisión, tiene que ser una cosa profesional, es decir, o sea, eso es una cosa que es así. Desde el primer momento, cuando Televisión Española me planteó hacer la serie, impuso que se viajara con cámara. Lo que pasa es que, bueno, ya tú lo has visto en el libro y se ven los vídeos del making of. O sea, es un equipo muy reducido, somos 3 personas, viajan en una furgoneta o en un 4x4 y tienen que, bueno, pues los mismos de tienda de campaña. Es decir, la aventura de verdad está detrás de las cámaras, no delante de las cámaras, porque normalmente se estropea siempre el coche, la moto va de puta madre y entonces los coches pinchan, se estropean, hay que rescatarlos, en fin, es una cosa así, ¿no? Y quizás en un primer momento yo he grabado making of para tener el recuerdo para mí y además también para poder sacar a los cámaras, en la gente que colabora conmigo, porque van cambiando, ¿no? Casi nunca yo monto en función de la disponibilidad de los cámaras, utilizo unos u otros. O sea, no es siempre el mismo equipo. Diario Nómada mantiene una unidad porque yo lo dirijo y porque yo, digamos, soy responsable del proceso completo, ¿no? Desde guiones, la ruta, los planos, dónde se tienen que tomar, cómo se tienen que enfocar, en fin, hay muchas cosas, ¿no? El montaje, ¿no? Pero sí que pienso que podría ser un buen documental de aventura el hacer el making of, pero más bien, más profesional, ¿no? Es decir, reflejarlo mejor, ¿no? Porque la verdad es que las cosas que nos suceden son, pues eso, se te estropea, como se nos estropea la furgoneta en Tayikistán, en la montaña, en Pamir, el programa no se puede parar, ¿no? Hay que reparar la furgoneta en un chamizo. Y entonces la historia de cómo se repara y todo eso después no puede salir en la serie, porque la serie, la televisión me la compra el viaje en moto, ¿no? Pero, bueno, después en algunos episodios, por ejemplo, como el de Carreteras Extremas en el Atlas, pues se nos estropeó el coche en lo alto de una montaña, entonces conseguí que el contenido de ese capítulo fuera la recuperación del vehículo, porque era una cosa ya tan que me pareció interesante y al final pues se admitió, ¿no? Como contenido en el programa, ¿no? Pero bueno, es algo que valoro hacer porque no sé, si sigo con la producción audiovisual, la verdad es que me gusta asumir nuevos retos. El formato este de viaje en moto lo tengo ya súper dominado y entonces a lo mejor si al final sale mi gran proyecto que será la ruta de Alejandro Magno, desde aquí hasta Pakistán, pues, hostia, es que puede ser muy interesante, ¿no? El filmar desde detrás lo que sucede, ¿no? Hacer la serie y al mismo tiempo un gran documental de cómo se hace un programa de aventuras real. Es decir, 3 tíos cruzando el mundo y teniendo que sacar un contenido, porque lo difícil no es viajar en motos, eso está tirado. Yo lo he hecho muchos años, ¿no? Lo difícil es conseguir el contenido filmado cada día para que te quede una serie uniforme y que todo sea interesante. Y es muy difícil, lleva muchísimo trabajo. Un trabajo que el espectador no conoce, porque el espectador se ve un programa y piensa que todo está tirado. O sea, piensa que lo que está viendo sucede directamente, que los planos distintos, ¿no? La moto desde lejos, la moto desde cerca, tal, ¿no? Las puestas de sol, los time-lapses, que todo eso es así natural, que lo grabas casi con el móvil. Pues no, lleva un huevo de curro y se tiene que hacer en condiciones muy extremas, pero es el mejor trabajo del mundo. A mí cuando me dicen si he perdido, digamos, sensación de aventura, sensación de emoción o tal, digo, pero ¿qué dices, tío? O sea, a mí el haber estado en moto en solitario me ha proporcionado el mejor trabajo del mundo. Es decir, viajar para documentar, hacer documentales, emitirlos en televisión y que me paguen por ellos, tío, eso es un privilegio. O sea, y los que viajan conmigo, los cámaras, o sea, todos,
porque tenemos un presupuesto muy escaso. O sea, la gente a veces se piensa que tenemos un gran presupuesto, pero si esto se hace con 4 perras, porque no hay más dinero, ¿no? Entonces, pero la gente viene cobrando poco porque mola mucho. Ahora mismo cualquier cámara en España lo que puede hacer son informativos o publicidad. Es un puto coñazo. No hay casi programas de viajes en los cuales te manden al culo del mundo. Y en cambio yo le digo a un cámara, oye, ¿te vienes a Mongolia? Pues no, tía, es que es para un chaval de 20 y tantos años que sea cámara, es la gran aventura de su vida. No, yo sé el trabajo que da, o sea, por otras cuestiones, y realmente sí que es, o sea, es un proyecto muy bonito, pero el trabajo que hay detrás tampoco es del todo envidiable. ¿Sabes? Trabajo es continuo, o sea, yo me paso muchas más horas detrás del ordenador que viajando, porque yo estoy, aparte de planeando las rutas, montando los episodios y documentándome, porque yo no llego a un sitio y suelto, yo no soy una enciclopedia, yo me tengo que empollar las cosas, ¿no? Para que mi programa es cultural, me dieron un programa, a mejor programa cultural por algo, porque al fin y al cabo mi programa es de viajes en moto, pero es un programa cultural. Trata de enriquecer a la gente, o sea, que tú veas el programa y salgas diciendo, he aprendido algo. Ya, mira, esto no lo sabía, ¿no? Y además me lo he pasado bien porque me lo ha contado un tío que va en moto y es muy raro, va muy sucio, pero habla un poco macarra, pero dice cosas con sentido. Entonces, esa es la esencia de mi programa. Entonces, lleva mucho curro, pero ¿qué pasa? Que a mí me apasiona hacerlo y por eso las horas no me pesan, ¿no? Y desde luego, yo no cobro por lo que, o sea, lo que realmente vale, cobro muchísimo menos, pero es que me gusta. Yo este trabajo no lo haría por otra persona. Es decir, yo dirijo mi programa y lo produzco porque es mi programa y es mi obra. Pero si yo tuviera que hacer esto, montar un episodio de otra persona, hostia, ni de coño, vamos, es el curro que lleva. Bueno, quería hablar también de los dos últimos libros que me quedan así pendientes, que es un poco Europa Nómada, que bueno, ahí ya te has adelantado un poco, es donde cuentas la historia de la Armada Invencible y cómo viajar por Europa aprovechando los fines de semana. Te tengo mucha envidia porque, como puedes imaginarte, soy gallego y desde aquí eso no se puede hacer con un trabajo más o menos normal. Pero bueno, cuenta un poco cómo surgió la idea de este libro. Bueno, esto surgió, lo del proyecto de Europa Nómada, que yo lo publiqué antes en un libro que se llama Europa Low Cost, no porque sea barato, sino porque se basaba en viajes, en vuelos low cost. Esto fue cuando tuve mi primera excedencia, recorrí África, recorrí Asia Central, pero se me acabó el dinero, tuve que volver a trabajar. Entonces, cuando yo volví a trabajar, mi objetivo era ahorrar todo el dinero posible para poder dar la vuelta al mundo. Y mientras ahorraba ese dinero posible, pues entonces yo hacía dos cosas. Yo dormía en el despacho, me puse una cama en el despacho para no pagar alquiler y entonces era el primero en llegar y el último en irme de la oficina. Y así estuve prácticamente 1 año y medio hasta que conseguí ahorrar el dinero suficiente para poder hacer mi vuelta al mundo. Y mientras tanto, lo que hice fue proponer a la revista de Vueling un proyecto que era recorrer Europa utilizando sus vuelos low cost. Es decir, entonces yo cogía la moto y me iba, por ejemplo, de Barcelona a Viena. Aparcaba la moto en Viena el domingo, volvía en avión, en ese momento trabajaba en Barcelona, volvía en avión a Barcelona, trabajaba de lunes a viernes y el viernes siguiente volvía a volar hasta Viena y llevaba la moto hasta Berlín durante el fin de semana. La aparcaba en el aeropuerto de Berlín y me volvía. Y entonces eso lo fui publicando en la revista de Vueling. Ellos me pagaban los billetes de avión y así durante un verano muy largo, prácticamente 4 meses, hice unos 14.000 kilómetros por Europa con estas etapas. Es decir, sin dejar de trabajar y utilizando vuelos low cost. Esto es un sistema que yo en ese caso lo hice muy seguido durante 4 meses, todos los fines de semana, porque era un proyecto para un libro, ¿no? Entonces ese libro, bueno, pues como ocurre siempre, o sea, bueno, como yo procuro que suceda, es decir, cuando el libro se publica, se vende y tal, no sé cuánto, porque llevo ahora ya 6 ediciones, pues he recuperado de sobra mi inversión. Pero bueno, en ese momento era mi proyecto, ¿no? Pero es una idea para otras personas que no tengan que estarse 6 meses o 4 meses viajando todo el fin de semana, pero que a lo mejor quieren dedicarle 4 fines de semana a acercarse a algún sitio para después sus vacaciones dedicarlas a hacer eso. Y esto es muy interesante para hacer Cabo Norte, por ejemplo, porque yo tengo dicho en Europa Nómada y sobre todo en el libro Manual de Aventura Overland,
¿cuál es la ruta para mí ideal para hacer Cabo Norte, ¿no? Cabo Norte, yo creo que desde España son 5.000 kilómetros de ida y 5.000 kilómetros de vuelta en línea recta sin desviarse, ¿no? O sea, entonces, estamos hablando de que si tú te vas a hacer Cabo Norte en menos de 20 días, tienes que pegarte palizones de 700 kilómetros al día. Eso es un sufrimiento, especialmente en Escandinavia, ¿no? En la península escandinava, porque te va a hacer mal tiempo, porque las carreteras son muy estrechas, porque hay fiordos. Es difícil avanzar, ¿no? Entonces, eso no es disfrutar del viaje. Pero ¿qué ocurre? Si tú tienes, por ejemplo, solamente 20 días de viaje, o sea, 20 días de vacaciones para hacer el viaje a Cabo Norte, ¿qué es lo que puedes hacer? Utilizando el sistema de Europa Low Cost, es acercar la moto en 3 o 4 fines de semana hasta Hamburgo. Entonces, tú haces, por ejemplo, si vives en Madrid, Madrid y Barcelona, dejas la moto en el aeropuerto de Barcelona y te vuelves a Madrid en el AVE o en avión. El fin de semana siguiente te vas a Barcelona y te vas hasta París. Dejas la moto en el aeropuerto de París y te vuelves a trabajar esa semana a Madrid en avión. Y después, el siguiente fin de semana, vuelas a París y llevas la moto hasta Hamburgo. Dejas la moto en Hamburgo y te vuelves. En 3 fines de semana te has ahorrado el hacerte los 2.000 kilómetros que hay desde Madrid hasta Hamburgo. ¿Qué tienes que hacértelos? ¿En 2 días para ganar el tiempo? Pues entonces tú te has podido hacer un viaje cojonudo de 3 fines de semana acercando la moto hasta Hamburgo y te ha permitido recorrer Burdeos, conocer París, visitar pues Holanda, o sea, disfrutar del viaje, no meterte 700 kilómetros, llegar a un sitio, dormir y el día siguiente salir, ¿no? Entonces tú, sin gastar tus vacaciones, has podido hacer el trayecto hasta Hamburgo, y desde luego desde Hamburgo hasta Nordkap ya tienes 2.500 kilómetros y ahí tus 20 días te dan perfectamente para hacer el viaje de ida y el viaje de vuelta y vuelves a repetir, dejas la moto en Hamburgo y entonces vuelves a hacerlo solamente fines de semana. Ese es el sistema de Europa Low Cost, Europa Nómada, contado en el libro. Es decir, no se trata de que tú repitas mi itinerario, que fue recorrer toda Europa en final de semana, pero que sí que lo tengas en cuenta para aplicarlo cuando quieres hacer un viaje concreto. Que te dice Cabo Norte, te dice Moscú, o te dice Estambul, o tal, que no tienes tiempo, ¿no? Pero dices, hostia, me voy acercando a la moto poco a poco, la dejo aparcada en el aeropuerto, yo explico dónde se deja la moto aparcada en los aeropuertos, es muy seguro en toda Europa y nuevamente gratis. Entonces, bueno, ese es un poco el sistema. El concepto me parece interesante. Yo te lo decía porque aquí, desgraciadamente, en Galicia no tenemos los vuelos países de Europa y demás de una forma asidua y lo complica todo un poco, pero bueno, siempre hay formas, eso lo tengo claro. Lo que pasa es que, bueno, vosotros tenéis más cerca los ferries que hay desde Santander y desde Gijón, que hay ferries para irse hasta el norte de Europa. Bueno. O te puedes cruzar hacia Nantes, esta zona también en ferry. Todo tiene su forma de hacerlo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues tengo aquí 3 libros que me han llegado ayer, que son... Claro, tú me los pediste hace poco, sí, ¿verdad? Sí. 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 ¿Para cuándo tendremos una edición de estos libros? Bueno, a ver, estas son mis novelas que yo escribí en el año 2003, 2004, se publicaron, porque yo lo que me he definido siempre es como escritor, ¿no? Y entonces yo publiqué esas novelas en una editorial que se llama Barataria, que ya supongo que habrá desaparecido, son prácticamente inencontrables, y las encontré en un almacén de libros descatalogados y por eso pude recuperar algunos y venderlos, ¿no? Entonces, lo de las novelas, pues es una cosa curiosa porque como novelista tuve buenas críticas, pero muy pocos lectores, ¿no? Sin embargo, el meterme en el viaje en moto, en la literatura de viajes me ha permitido tener lectores que ahora se pueden sentir interesados por las novelas. Eso es una evolución curiosa, ¿no? Porque, ¿qué ocurrió? Cuando yo me puse a escribir de viajes en moto, yo sabía escribir. Yo había publicado novelas, o sea, las había publicado gente por mí pagando, ¿no? O sea, editoriales. ¿Por qué? Porque yo era un escritor, pues bueno, más o menos había aprendido a redactar. Entonces, claro, cuando tú aplicas la técnica de un novelista a el libro de viajes en moto, pues que te encuentras que nuevamente la gente que viaja en moto y se pone a escribir, pues escribe blogs, ¿no? No es libro de literatura, ¿no? Entonces yo sí que conseguí darle un cierto estilo literario a una literatura que estaba huérfana de ese estilo literario. Porque los viajes en moto publicados no solían ser libros de literatura, que tú los leyeras y dijeras, hostia, qué imagen tan buena, qué reflexión, qué tal, ¿no?
Entonces, eso es lo que yo conseguí aplicando la escuela aprendida en las novelas a la literatura de viajes. Y por eso, Un millón de piedras es un libro de viajes tan diferente a los demás. Pero bueno, ahora el caso es que como ya sí que tengo lectores, pues lo que haré será, el próximo proyecto de Silver Rider Productions será recuperar mis viejas novelas y hacerlas todas en un solo volumen para aquellos que estén interesados en mis libros de ficción, que evidentemente serán muchísimos menos, pero aún así, pues oye, si son 500, pues ya serán más de los que tuve en su momento. Y saber que mis novelas se vuelven a leer porque son graciosas, tienen interés, pues eso para mí será muy reconfortante. Tengo ganas de empezar. Lo que tiene son joyas bibliográficas porque esas ediciones tan antiguas ya prácticamente no se pueden encontrar. Bueno. Tenía de allí, tengo pelo, y es muy jovencito. Sí, me fijé antes. Por aquí, no sé si se ve. Sí, ese era yo. Lo que da de sí el cuerpo humano. Bueno, en fin, es la vida. Pues sí, de eso no nos libramos, ni nos libraremos nadie. Bueno, para despedir, quería hacerte simplemente una pregunta. ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo? Bueno, pues es que hay bastantes proyectos, ¿no? O sea, depende, o sea, lo que son proyectos audiovisuales, pues seguir con Motonómada en Amazon Prime, que para mí ha sido muy buena noticia el meternos en la plataforma, porque al final las plataformas es el futuro, ya el consumir contenidos bajo demanda, eso es muy importante. Mi producto no deja de ser un producto de nicho, pero tiene su hueco. Entonces, bueno, pues ahí está en Amazon Prime, que hay un catálogo enorme, pero hay gente, y sobre todo ahí lo que tengo es una enorme libertad creativa, ¿no? Porque Televisión Española era muy restrictiva. Por ejemplo, el alcohol estaba completamente prohibido, no me podía tomar una cerveza, ni siquiera decir que me tomaba una cerveza. Por la regulación que tiene, ¿no? Cuando sacaba vino tenía que decir que es que el vino es cultura, el vino es gastronomía, en fin, disfrazarlo mucho para poder justificarlo. En cambio, los logotipos de BMW me los obligaban a pixelar, en fin, cosas de estas, ¿no? Entonces, si Canal Viajar sigue funcionando y Amazon Prime sigue funcionando, pues haré contenidos para estos canales y también para mi canal de YouTube, ¿no? Porque un poco lo que veo es que yo antes estaba en la 2. En la 2 me veía mucha gente interesada en los documentales, y era gratis, ¿no? El problema del pasarse a las plataformas es que no todo el mundo tiene plataformas, ¿no? Y no todo el mundo tiene Amazon Prime, no todo el mundo tiene Canal Viajar. Entonces quedaba un sector de público huérfano porque no podía disfrutar. Entonces lo que hago es contenido también con lo que yo gano con los libros, lo invierto para realizar contenidos gratis para YouTube, porque hay un sector de mi público que no puede acceder a otros contenidos de pago. Entonces, con esas tres patas, ¿no? Amazon Prime, Canal Viajar, el Garaje TV y YouTube, pues ahí estoy con las producciones audiovisuales. Y entonces, cuando no puedo viajar, viajo por España o recupero material antiguo para reeditarlo, como he hecho ahora con mis viajes a Cabo Norte, ¿no? Porque he descubierto que tenía guardado por ahí mi primer viaje a Cabo Norte, que hice en el año 2011, que era completamente amateur, pero ese primer viaje grabado a Cabo Norte, junto con el viaje que hice después, en 2018, ya para hacer un programa de televisión, contrapuesto, me resulta muy curioso, ¿no? 10 años después, cómo eran las primeras imágenes que yo grabé de Cabo Norte, cómo son las imágenes que yo grabé de Cabo Norte ya como aventurero profesional. Entonces, ahí me queda una serie curiosa que espero emitir una parte en Canal Viajar, otra parte en Garaje TV y otra parte en YouTube. Y en cuanto a los viajes, que es a mí lo que me gusta hacer, pues primero seguiremos viajando por España mientras estemos en esta situación pandémica asquerosa. Y en cuanto podamos viajar fuera, pues mi gran proyecto es la ruta de Alejandro Magno, o sea, que es un personaje de la historia fabuloso, porque ya trascendemos un poco los personajes españoles. Yo creo que Alejandro Magno es el gran personaje histórico que todo el mundo ha oído hablar de él, aunque casi nadie sabe exactamente qué es lo que hizo, pero el tío, hostia, es un gran personaje de la historia y sobre todo un gran viajero. Viajó a una velocidad espectacular hasta llegar hasta las montañas de Hindukush en Pakistán y hasta lo que hoy es el norte de la India. Entonces, ese viaje de Alejandro Magno para mí será mi gran proyecto personal porque bueno, pues permite visitar un montón de yacimientos arqueológicos en Turquía, recorrer Irán, en fin, ese es un
un gran viaje de aventura, muy cultural, que ojalá pudiéramos hacer. Iba a hacerlo yo en el año 2020, pero fíjate lo que pasó y no lo pudimos hacer. Así que ese sería... Y mientras tanto, mientras se pueda hacer eso, pues a donde me dejen ir. Si me dejan ir a Túnez, pues a Túnez. Si me dejan ir a Marruecos, a Marruecos, ¿no? Aprovechar la mínima. Está bien. Bueno, Miquel, nos despedimos ya. Te doy las gracias por haberme dedicado este tiempo. Ha sido un placer. Y Te lo digo en serio, porque eres lector. Entonces sabes de... O sea, no sé si a la gente le habrá interesado o no, pero a mí me han entrevistado muchas veces. Normalmente, cuando es los medios de carácter generalista, se quedan siempre en la anécdota. La moto, me ponen el Born to be Wild, tal. Y a mí eso no me interesa. Yo es que soy bastante iconoclasta. No creo parecerme a nadie, ¿no? A ningún otro viajero. Porque no me considero un viajero. No sé, yo soy un escritor, un comunicador, un contador de historias. Utilizo la moto porque me ha gustado desde pequeño. Pero sobre todo me siento muy... La gente que me lee es la gente que me conoce, ¿no? Entonces, por eso ha sido el concepto de la entrevista y nos hemos pasado el tiempo que te he dicho. Pero bueno, ya los niños han dormido, ya están callados y ha sido un placer porque tú conocías la materia de la que teníamos que hablar y eso para un escritor pues es un orgullo, un placer y un honor. pues muchas gracias, porque yo no soy periodista ni nada que se le parezca. Sí, ¿no? Joder. Estás intentando, estás haciendo tu proyecto y ya te digo yo, en lo que puedo ayudarte, porque a mí a veces que me dicen, oye, ¿por qué? A mí es que no me ayudó nadie. Cuando yo empecé no me ayudó nadie, tío. Y de hecho, el resto de viajeros que hay por ahí es como si no me conocieran, ¿no? Cuando casi todos se han inspirado en mí, porque llevo en esto muchos años, ¿sabes? Pero es como si, en cambio, yo sí reconozco mis referencias y mis influencias, ¿no? Pues Kapuscinski, Josep Pla, tal. Entonces yo... entonces, bueno, el que tú no me digas de boquilla, oye, es que yo tal, para conseguir una entrevista, tal, sino que yo sepa que tú has leído mis libros y que te los has leído y que te han servido como inspiración para tus propios proyectos, pues lo que puedo hacer es primero concentrar la entrevista y después desearte mucha suerte en este recorrido y sobre todo que disfrutes mucho de tu moto y que disfrutes mucho descubriendo el mundo. Porque tú ya sabes cómo es el descubrimiento, ¿no? Y te animo a que salgas cuando nos dejen, ¿no? Con tu veneno. No hace falta más moto y que experimentes sensaciones parecidas a las que yo experimenté. Pues estoy deseando hacerlo, la verdad. Pues nada, Miguel, te dejo que descanses, que yo mañana tengo un día festivo, porque es un festivo local donde trabajo, y me voy a tomar yo ahora una cervecita por aquí. Venga, ¿Vale? tú, a ti, a la tuya y a la de todos los que nos han estado acompañando esta noche. Brindis con Coca-Cola. Cuídate. Gracias. Un abrazo. Venga.